Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 5 de septiembre, 2 del mes de Elul. Llevamos 335 días de guerra y todavía hay 101 rehenes en la franja de Gaza. En Israel continúan las manifestaciones, la situación de seguridad en el sur, en el norte, en la margen occidental. Vamos a ver cómo reflejan todo esto hoy los diarios aquí en Israel, y comenzamos por el diario Maariv con su primera plana de hoy, que abre la edición destacando lo que sucedió en el norte del país en las últimas 24 horas, con fotografías de los incendios y las consecuencias de los ataques incesantes ayer de la organización libanesa Hezbollah. El titular dice Shahor Ba'einaim, o sea, cuando se ve todo negro, y la bajada, rutina de guerra. Más de 100 misiles fueron disparados ayer hacia el norte de Israel y provocaron incendios y graves daños materiales. Y la cita: Hezbollah recibió golpes muy duros y esa es su forma de reaccionar, dicen en el ejército. En la nota dentro del diario citan al titular del Consejo Regional de la Alta Galilea, Giora Zaltz, quien señaló: no sabemos qué llevó a Hezbollah a realizar estos disparos. En general, la gente en el norte ayer se preguntaba qué llevó a Hezbollah a atacar en forma, como decía, incesante durante casi todo el día, porque normalmente esa es una reacción que tiene la organización libanesa chiita Hezbollah después de una acción israelí o después de la eliminación de alguno de sus comandantes, pero en estos días no sucedió nada de eso, por lo menos no en las últimas 24 horas. En el Comando Norte de Tzahal explicaron que en los últimos días lo que sí pasó es que el ejército atacó lanzadores de misiles y también infraestructura de guerra de Hezbollah, como a sus terroristas. Hezbollah ha recibido golpes duros y esa es su manera de reaccionar, decían, y la misma fuente agregó: Hezbollah en forma sistemática dispara contra áreas de población civil. Así lo hizo en el pasado, así lo hace ahora. Según la radio del ejército Galei Tzahal, fueron disparados 115 misiles en el día de ayer. Galei Tzahal informó también que agosto fue el mes con la mayor cantidad de disparos de misiles y cohetes de Hezbollah en los 11 meses de guerra. Según datos del Servicio de Seguridad recogidos por Galei Tzahal, en agosto hubo 1.307 lanzamientos desde el Líbano al norte de Israel, y el aumento de los disparos se ve claramente porque en enero pasado hubo, en números redondos, unos 300, febrero 500, marzo y abril 700 y así hasta llegar a agosto con 1.300, aunque no todos. Está la excepción de un par de disparos hechos hacia el centro del país, no todos hacia el norte. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones ALMA, Hezbollah también dispara mucho más en este último tiempo hacia localidades israelíes que no fueron evacuadas, donde a la gente no se le dio orden de irse a otro lugar, donde hay civiles. En agosto, dicen, hubo 45 incidentes de disparos contra lugares poblados, 6 veces más que en enero. Y a modo de ejemplo, este mediodía fue neutralizado un dron lanzado desde el Líbano cerca de la ciudad de Nahariya. Israel Hayom, que vemos en imágenes, también menciona en tapa que no hay calma en el norte. Más de 100 misiles fueron disparados ayer desde el sur del Líbano. Una casa se incendió por completo en Kiryat Shmona, pero el titular central dice: y no se hizo justicia. ¿A qué se refiere? La policía de Israel reclama a la Fiscalía General que los terroristas de Hamás, que fueron atrapados después de que el 7 de octubre invadieron Israel, mataron, violaron, torturaron, quemaron, secuestraron y todo tipo de delitos, todavía no son juzgados. En el artículo que corresponde a este titular explican que
mientras Estados Unidos, como comentábamos ayer, ya inició una demanda, ya presentó una acusación contra los líderes de Hamás, los factores judiciales que deberían estar actuando ya en Israel dejan pasar el tiempo y todavía no se sabe qué va a suceder con estos terroristas de Hamás, que en su mayoría pertenecen a la unidad llamada o conocida como Nukba, que es la que fue entrenada especialmente por Hamás para esta invasión a Israel que se concretó el 7 de octubre. Israel Hayom cita a un alto mando de la policía de Israel, que dice que a pesar de que la investigación finalizó y las pruebas contra los terroristas son contundentes, todavía no se estableció una fecha para presentar las acusaciones. Tenemos aquí terroristas, sigue la cita, que cometieron asesinatos y actos de barbarie, ocupan lugar, los alimentamos y todavía no fueron juzgados. Alguien tiene que dar explicaciones sobre esto. La Fiscalía, explican en Israel Hayom, no solamente no fijó una fecha para juzgar a estos terroristas, sino que tampoco estableció cómo se van a llevar a cabo estos juicios. Lo único que está claro, dijeron en la policía, es que deben ser juzgados por los delitos más graves que existan, los delitos más graves que se puedan encontrar en el Código Penal. El portavoz de Tzal dio a conocer en las últimas horas estas imágenes, esta imagen que estamos viendo, que aparece en todos los diarios de hoy. ¿De qué se trata? Este lugar que ustedes están viendo ahora, que era un patio de juego de niños que todavía se ve, donde todavía se ve algún muñeco y murales de Cenicienta, de Mickey Mouse, está en la Franja de Gaza, más concretamente en el área de Rafah. Y es la entrada al túnel donde se encontraron los cuerpos sin vida de los 6 rehenes israelíes que fueron asesinados el pasado fin de semana. Recordemos, hablamos de Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Ersh Goldberg Polin, Alexandra Lubanov, Ori Danino y Almog Sarusi. El informe del ejército indica que las fuerzas de la División 162 y el Shin Bet localizaron el pozo que conduce al túnel en una zona rodeada de terroristas y llena de trampas explosivas. Y señala que este es otro ejemplo de cómo Hamás utiliza de forma cínica el espacio civil para sus propias actividades terroristas. Seguimos adelante. A propósito de cinismo e hipocresía de los terroristas, las fuerzas de defensa de Israel, como sabemos, tienen portavoces en varios idiomas. Lo que estamos viendo es un mensaje de Abihai Adrai, que es el portavoz del ejército israelí en idioma árabe, y en las últimas horas dio a conocer un documento que en realidad era un documento secreto de Hamás, que fue encontrado por los soldados israelíes, que relata una reunión que mantuvo uno de los líderes de Hamás con el jefe del departamento militar de la Yihad Islámica Palestina, Akram al-Ajuri. Esto sucedió en agosto de 2022, después de que el ejército israelí llevara a cabo un operativo de lucha antiterrorista que se conoció como Operación Alot HaShahar, Operación Amanecer, y durante esa reunión sucedida después del operativo israelí, discutieron estos dos líderes terroristas sobre los disparos fallidos de cohetes de la Yihad Islámica que impactan en la población civil. Cuando el líder de Hamás le reclamó al de la Yihad Islámica que no saben disparar y matan a sus propios civiles, muchas veces los cohetes no llegan a cruzar la frontera e impactan en civiles palestinos, la respuesta del terrorista de la Yihad Islámica fue: incluso si 1000 personas mueren por fuego amigo, ese es el precio de la guerra. Vamos a ver este video en el que el portavoz de Tzal en árabe, Abihai Adrai, hace esta revelación. ولو قتل 1000 بنيران صديقة فهذه ضريبة الحرب. هذا ما قاله المدعو أكرم العجوري رئيس الدائرة العسكرية في الجهاد الإسلامي في حديث مع أحد مسؤولي حماس خلال لقاء جمعهما عام 2022. تكشف وثيقة سرية كتبها أحد قيادات حماس
والذي شارك بالاجتماع مع العجوري وأطلع عليها كل من يحيى سنوار ومروان عيسى عن التوترات الداخلية الكثيرة التي تسد بين المنظمتين الإرهابيتين وعن سياستهما الدموية فيما يتعلق بسكان غزة. وخلال لقاء طرح الجدل حول القذائف الصاروخية الفاشلة التي أطلقها الجهاد الإسلامي والتي سقطت على منازل السكان المدنيين في غزة، حيث وصفها العجوري بضريبة الحرب وقال: وأنا أقتبس: ولو قتل 1000 بنيران صديقة فهذه ضريبة الحرب. أي نيران صديقة يا عمي؟ هذه نيران إرهابكم السوداء. وكما كانت الأوضاع آنذاك فهي تتكرر هذه الأيام أيضا. تتمدى حماس وتتمدى الجهاد الإسلامي في إطلاق القذائف الصاروخية من المناطق المأهولة بالسكان المدنيين وحتى من المناطق الإنسانية، وتعرض أهل القطار للخطر. حماس والجهاد لا تباليان بمعاناة الغزيين وتكذبان بشأن قذائفهما الصاروخية الفاشلة التي تقتل المدنيين. الله ينتقم منكما. Según explicó el portavoz de Tzal, en el documento también se ve claramente cómo Hamás utiliza a la población civil palestina como escudos humanos, sabiendo perfectamente el peligro que implica disparar misiles o cohetes desde áreas con población civil e incluso desde áreas denominadas o designadas como humanitarias. El informe indica que esta conducta también se ve en la actual guerra, en la que Hamás y la Yihad Islámica siguen disparando desde las áreas civiles y las áreas humanitarias donde supuestamente la población podría encontrar refugio. Sin embargo, para ellos este es el precio de la guerra, aceptable, natural, dice el portavoz de Tzal. Por último, el informe indica que el documento expone también el enfrentamiento entre estas dos organizaciones terroristas, Hamás y la Yihad Islámica, y la desconfianza que hay entre las dos partes, entre los líderes de los dos grupos. Y la organización Hamás continúa también con la guerra psicológica que veníamos comentando y anoche publicó un video de Alex Lubanov y Carmel Gat, 2 de los 6 rehenes que fueron asesinados el fin de semana pasado. El video fue filmado durante el cautiverio, no se sabe cuándo, y la familia de Carmel autorizó su difusión. Se ve a Carmel Gat mirando de frente a la cámara, hablando a cámara sobre las malas condiciones sanitarias en las que era mantenida en cautiverio. Dice: con poca agua y comida, bombardeos incesantes y sobre todo sin saber si saldré viva de aquí. Después cuenta que la secuestraron el 7 de octubre cuando se encontraba en casa de sus padres en el kibutz Be'eri, y dice: el 7 de octubre mi familia y yo y los demás residentes del kibutz Be'eri fuimos abandonados a nuestra suerte. Le imploro al gobierno israelí y a su líder Binyamin Netanyahu que por favor detengan los bombardeos y nos traigan de vuelta a casa. En otro tramo del video, Carmel se dirige a los ciudadanos israelíes y les pide que sigan luchando, que sigan manifestando y que no permitan que se cierre la puerta de la negociación. Por último, Carmel dice: espero tener una familia a la cual regresar, querida familia, hasta que esta pesadilla termine, me mantendré fuerte por ustedes. Carmel murió sin saber, o mejor dicho, fue asesinada, sin saber que su hermano Alon y su sobrina Geffen, de 3 años, lograron escapar de los terroristas el 7 de octubre y su cuñada, Yarden Roman Gat, fue liberada. Sí fue secuestrada, pero fue liberada en el primer acuerdo de liberación de rehenes en noviembre pasado. La madre de Carmel, Kinneret, fue asesinada el 7 de octubre. Este video fue publicado después de que se diera a conocer otro que comentábamos ayer de Ori Danino y Eden Yerushalmi. Observen esta foto que realmente deja muy en evidencia la situación de los rehenes. Canal 12 de la televisión israelí informó anoche que
con la recuperación del cuerpo de Eden, se pudo verificar que había perdido 10 kilos, pesaba 36 kilos, una joven de 24 años de edad, pesaba 36 kilos. Un dato que señala, como decía, en qué condiciones estaban y están los rehenes, en qué condiciones sanitarias son mantenidos en la Franja de Gaza. Eden era de la ciudad de Tel Aviv, fue secuestrada en el Festival Nova en Reim, donde estaba trabajando como camarera. Alcanzó a escapar cuando los terroristas la persiguieron, cuando comenzó el lanzamiento de cohetes. Alcanzó a escapar en un auto con 2 amigos, los 2 amigos fueron asesinados, ella esperó durante casi 4 horas escondida y finalmente los terroristas la encontraron, la atraparon. En ese lapso de tiempo alcanzó a hablar, a llamar a Maguen David Adom, al servicio de ambulancias, y también a su hermana Shani, con quien habló hasta que en un momento dijo: Shani, me atraparon, y se cortó la comunicación. Cambiemos de tema, aunque no nos vamos muy lejos. El diario The Washington Post citó esta noche, hora de Israel, a un funcionario norteamericano que dijo que el asesinato de los 6 rehenes israelíes, entre los cuales algunos iban a ser liberados en la primera etapa del acuerdo, complicó aún más las negociaciones. Abro comillas: hay una lista de rehenes y todos tenemos esa lista, también Hamás, dijo el funcionario, y agregó: ahora hay menos nombres en la lista. El mismo funcionario describió el informe sobre cómo fueron asesinados a los rehenes a quemarropa y lo calificó de escalofriante. Y agregó algo más escalofriante todavía, si cabe: Hamás está amenazando con asesinar a más secuestrados, por lo tanto, no podemos ignorar a qué nos enfrentamos, a quién nos enfrentamos aquí. El Washington Post argumenta también que la postura obstinada del primer ministro Netanyahu sobre el corredor Filadelfia obstaculiza las conversaciones, algo que también decían ayer muchos otros medios dentro y fuera de Israel. Y otro medio norteamericano, la cadena NBC News, informó esta mañana que familiares de rehenes israelíes que también tienen ciudadanía estadounidense están presionando al gobierno del presidente Joe Biden para que considere seriamente la posibilidad de llegar a un acuerdo con Hamás sin incluir a Israel, para liberar a sus seres queridos. Recordemos que esta información en realidad NBC ya la había dado una noticia similar en junio pasado. Ahora el medio dice que el domingo, esto sí se supo, el domingo los familiares de rehenes que tienen doble ciudadanía israelí y norteamericana mantuvieron una reunión con el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan, y justamente después de que se diera a conocer el asesinato de los rehenes, entre los que estaba el ciudadano israelí norteamericano Hersh Goldberg Polin. Y siempre, según este medio, NBC News, le rogaron a Sullivan que el gobierno norteamericano considere nuevas vías de acción, entre ellas alguna que no incluya a Israel, e incluso la posibilidad de liberar o de luchar por la liberación solamente de sus ciudadanos, de los norteamericanos. Siempre de acuerdo con este informe, fuentes en la Casa Blanca le dijeron a estos familiares que considerarán todas las opciones, pero un acuerdo entre Israel y Hamás sigue siendo la mejor opción. NBC News explica que los familiares temen que las respuestas negativas de Hamás y del gobierno israelí hagan imposible la liberación de los secuestrados, así lo dice el informe de este medio. Hay 4 ciudadanos norteamericanos en poder de Hamás que Estados Unidos estima que están con vida, y la Casa Blanca también intenta recuperar los cuerpos de 3 rehenes más que ya no están con vida y tienen doble nacionalidad. Nos vamos a otro frente de esta guerra
Y una noticia que no está en los diarios de hoy, el portavoz de Tzal informó que esta madrugada, a las 2 horas de Israel, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo un ataque contra terroristas palestinos en el campamento de refugiados Fara, en Tubas, en el norte de Cisjordania. A las 4 de la madrugada, Tzal realizó 3 ataques aéreos más contra terroristas armados en Tubas. La agencia de noticias palestina Wafa citó un comunicado del Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, según el cual 6 personas resultaron muertas en esta ofensiva. Hay otros medios palestinos que hablan de 5 muertos. La información no está clara a esta hora. Y recordemos que estos ataques se enmarcan en una operación extensa que veníamos comentando en estos días, al que el ejército israelí denomina campamentos de verano, este operativo contra el terrorismo en la margen occidental, con este aumento de los atentados e intentos de atentados suicidas y con explosivos. Y según informó Canal 12 de la televisión israelí anoche, el Servicio de Seguridad Nacional tenía ayer 40 alertas concretas de atentados graves, una cifra que no escuchábamos desde hace muchos años. ¿Qué se hace frente a esto? Justamente este operativo masivo, esta operación masiva de Tzal, del ejército israelí y las fuerzas de seguridad, a pesar de que también hay combates en el sur, en el norte. En todos los frentes Israel está actuando. Y también, según Canal 12, Israel intensificó en estos días la cooperación de seguridad con las fuerzas palestinas, con las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina. Allí vemos al ministro de Defensa, Yoav Gallant, que visitó ayer el Comando Central del Ejército, precisamente el que se ocupa de este frente, y básicamente dijo que el proceso que está llevando a cabo Israel, que está llevando adelante, consiste en atacar para prevenir el terrorismo, para impedir que esas alertas que mencionábamos se conviertan en atentados. Estamos cortando el pasto, dijo Gallant, llegará el momento en que arranquemos las raíces. Mientras tanto, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dio orden a sus fuerzas para que cooperen en la coordinación de seguridad con Israel, decía Canal 12, y que traten de imponer la ley y el orden en las ciudades y campamentos de refugiados de esta zona. Al mismo tiempo, está actuando frente a Estados Unidos para que le permita, le dé luz verde para que una vez finalizado este operativo israelí, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina puedan entrar en Jenin, Tulkarem y Tubas y hacerse cargo de la seguridad de esa zona y de controlar que los grupos terroristas no vuelvan a actuar. ¿Y para qué hace esto? Sencillamente porque Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, quiere posicionarse, quiere demostrar que puede hacerse cargo ahora de esta zona y posteriormente, el día después de la guerra, de la Franja de Gaza. Mientras tanto, no solamente que no puede hacerse cargo, sino que ni siquiera puede entrar a la Franja de Gaza. Hace algunas semanas dijo que quería ir a visitar, que iba a ir a la Franja de Gaza en señal de solidaridad, pero otra vez vuelvo a Canal 12, anoche informó que los hombres del líder de Hamás, Yahya Sinwar, le dijeron: no te atrevas a asomarte por la Franja de Gaza, una amenaza clarísima que además no es nueva. Abu Mazen o Mahmoud Abbas tiene en claro desde hace muchos años que no puede volver a entrar a la Franja de Gaza. Estamos viendo el encabezamiento de una encuesta que realizó el Instituto Israel por la Democracia y que publicó este mediodía, encuesta de agosto de 2024, sobre varios temas que tienen que ver con la guerra y habla de las posibilidades de que se logre un acuerdo de cese de fuego y liberación de los rehenes. El 73,5% de los israelíes encuestados se mostraron pesimistas, mientras que solo el 20,9% dijeron ser optimistas y el resto dijo que no sabía.
Cuando se les preguntó si la demanda del primer ministro Netanyahu de conservar el corredor de Filadelfia se basa en gran medida en consideraciones militares y estratégicas, el 51% estuvo de acuerdo, mientras que el 39% indicó que cree que su posición está en gran medida basada en su deseo de obstaculizar o evitar que se concrete el acuerdo de liberación de los rehenes basado en sus propias necesidades o razones políticas. El resto, una vez más, dijo que no sabe. Y este mediodía se informó también que Estados Unidos está preparando una nueva propuesta de acuerdo, como decíamos ayer, pero lo que se agrega es que no hay mucho optimismo, ya están detectando algunos puntos que jamás podría rechazar, otros que no serían demasiado beneficiosos para Israel, y están tratando de decidir quién va a presentar este acuerdo a las partes. En principio se había hablado del propio presidente Joe Biden, pero ahora se dice que no, que podría ser algún otro funcionario, como por ejemplo el secretario de Estado Antony Blinken, lo cual es una señal de la poca confianza que el propio gobierno de Estados Unidos tiene en las posibilidades de que esta propuesta tenga éxito. Otra información de este mediodía y que no está en los diarios de hoy: un hombre armado abrió fuego esta mañana frente al consulado de Israel en Múnich, en Alemania. No hubo víctimas, no hubo heridos porque el consulado estaba vacío. Hoy se celebraba un acto de aniversario de homenaje a las víctimas del ataque en los Juegos Olímpicos de 1972. Las fuerzas de seguridad alemanas neutralizaron al atacante y por el momento no se conocen más detalles. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Vamos a despedirnos hablamos mucho de optimismo, con el deseo de que recuperemos el optimismo, la paz y de que los rehenes israelíes vuelvan a casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a seguir nuestro canal, compartirlo, a regalarnos el like, me gusta, y nos reencontramos el lunes. Que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.